Y sí, el seminario en esta noche, en este tiempito que me dieron, lleva como título ¿Qué pasa después del primer amor? Y bueno, yo quisiera que de pronto, antes de ir a ¿qué pasa después? Quisiera preguntarles a cada una de ustedes eh, si pueden recordar lo que sintieron esa primera vez que se enamoraron, ¿sí? Lo que pudieron llegar a sentir, a despertar dentro de su corazón, porque cuando uno se enamora o cuando uno está enamorado, uno vive suspirando, vive haciendo quizás ojitos o le preguntan por cierta persona y entonces usted no necesita contestar porque eh, su lenguaje no verbal lo dice todo, ¿sí? No necesita abrir la boca para expresar y poder decir lo que siente, para poder llegar a decir lo que siente. Yo no sé cuántas están enamoradas hoy en día, yo espero que todas, ¿no? Pero quizás ya la mayoría, quizás podríamos llegar a preguntarnos, ya han pasado varios años después de estar casadas, y entonces, ¿qué viene después de ese primer amor? Sí, de ese primer amor. Y aunque pues aunque el tema en esta noche no es de familia, pero quizás es relacionado. En cierta ocasión leí una historia y la historia decía de un muchacho que llevaba tiempo tratando de conquistar a una chica y la cortejaba, le traía flores, le traía chocolates. Bueno, eso hacía hasta lo imposible para tratar de que ella pudiese aceptarlo, pudiese ser su novia, pudiese él tener la oportunidad de demostrarle ese amor que él sentía por ella. Pero dice la historia de que pasado un año, eh, esta chica le dice a este muchacho que estaba de acuerdo, que le iba a dar la oportunidad, que se iban a dar la oportunidad de ser novios. Así que el muchacho, allí él contento, feliz por lo que estaba sucediendo en ese momento, dice la historia de que apenas la muchacha le dice que sí, el muchacho le dice, mira, yo quiero que el día de mañana, cuando tú y yo lleguemos a ser esposos, tú me laves la ropa interior. Así que la muchacha sorprendida dice que inmediatamente le dice, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. De una vez lo termino. Pero muestra la historia quizás otra cara de la moneda. El muchacho la conquista, la muchacha lo acepta, empiezan un noviazgo, él no le dice nada, finalmente se casan y ella se casa totalmente enamorada de él, al punto que él no tiene que decirle a ella que le lave su ropa, y menos su ropa interior, sino que ella finalmente lo hace voluntariamente porque le nace, porque lo ama. Cuando uno está enamorado, uno hace las cosas sin que lo obliguen a hacerlo, sino hace las cosas porque te nace hacerlo. Y entonces empiezas a pasar un proceso, ¿sí? Empiezas a pasar un proceso. Y dentro de esos procesos, esas etapas, vienen situaciones difíciles y llega a suceder en lo que pasa en nuestra vida cristiana. Cuando quizás después de varios años de estar en la iglesia, después de que fuimos bautizados, quizás poder recordar esos comienzos del entrar a la iglesia, de querer participar, del querer de trabajar, del querer pasar a la plataforma,
del querer, así sea que me den la oportunidad de leer un rumbo, un visionero, quizás a través del tiempo llega a volverse algo como un segundo, algo de segundo plano en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de ese primer amor? Pues bien, se dice aquí en Primera de Corintios, el capítulo, a ver, espera que no me deja leer esto aquí. Primera de Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y sigue diciendo, después del bautismo, los nuevos creyentes deben afrontar el gran desafío de adoptar e interiorizar los principios bíblicos que les han sido transmitidos durante el periodo de evangelización. Y esto se transforman en grandes retos que demandan sacrificios y el constante cambio de hábitos negativos que han heredado y cultivado. Aquellos que han llegado recientemente a la fe deben ser tratados con paciencia y ternura, y es deber de los miembros mayores de la iglesia idear formas y medios para proporcionar ayuda, simpatía e instrucción. Miren, hermanos, hermanas, una de las cosas difíciles, y yo sé que este tema se estuvo tocando ayer y se seguirá tocando, que es lo que tiene que ver con la certificación, es el problema de poder retener las personas que vienen llegando. Y uno de los grandes problemas del liderazgo de la iglesia es que quizás si nos enfatizamos, luchamos para que la persona, somos constantes en tratar de que la persona pueda llegar, que pueda entregarle la vida al Señor, darle la fe de Jesús, darle a los niños quizás el yo creo, el de joven a joven, pero ya cuando entran a la iglesia, es como quien, en otras palabras, bueno, defiéndase y mire a ver cómo sigue adelante, y lo soltamos. Y por eso entonces, finalmente entran por la puerta, pero se nos salen por la ventana. Y es la manera de cómo nosotros podemos llegar a proporcionar esa manera, esa ayuda, como lo dice allí, esa simpatía, esa instrucción, para que las personas puedan llegar a quedarse, ¿sí? Es un cambio, ellos vienen con hábitos, con una cultura, con un ambiente totalmente diferente, en el cual es ahí donde necesitan personas que sean instruidas, de experiencia, que lo vamos a ver más adelante, que puedan ayudarlos, orientarlos, que puedan formar una amistad, unos lazos de amistad, que finalmente digan, este es el lugar, sin duda alguna, que yo necesito para mi vida. Y hay unas estrategias que hay aquí que queremos compartir con ustedes y unos recursos. Y dentro de eso hay algo que se llama allí la Comisión de Atención al Nuevo Creyente. Se dice que es nombrada con el propósito de formar a los nuevos conversos como discípulos y fomentar el servicio en ellos. Con esta comisión se garantiza la atención integral constante para el buen desarrollo del proceso de retención. Todas las actividades que serán planteadas a continuación estarán a cargo de esta comisión y sería ideal que se entregase un informe mensual en las reuniones de la Junta Administrativa de la Iglesia. Así que yo quisiera que de pronto pudiesen tomar nota, bueno, yo me imagino que de pronto compartirán estas diapositivas para que podamos llevar ese paso a paso y que cada iglesia pudiese llegar a formarse esta comisión de atención al nuevo creyente. Y la lista, una de las primeras cosas es hacer una lista de recién bautizados, ¿sí? De todos los bautizados. Y dice allí, nuestro Señor es un Dios de orden y nos llama a ser administradores de su causa. Debido a ello, se hace indispensable trabajar por quienes tanto nos necesitan, de forma ordenada y entendiendo siempre que rendiremos cuenta ante el trono celestial por las almas que inician el camino de la salvación. Y en esta lista es la base de todo el programa que se puede llevar a cabo en la iglesia con respecto a la atención de los nuevos conversos. De allí se tomarán los datos para realizar todas las actividades que se planteen
en este seminario. Entonces, aquí hay un ejemplo de la lista, ¿sí? Ahí está el nombre, el teléfono, la dirección, la edad, bueno, quién está a cargo de él, el padrino, las asistencias, en fin, las veces que está llegando a la iglesia, los tiempos que viene a la iglesia. Y se dice allí que en este ejemplo se puede apreciar en esa lista de atención los planes que tenga la iglesia, lo que tiene que ver lo culto de los miércoles, los grupos pequeños, los sábados en la mañana, en la tarde. Y dice, cada líder teniendo en cuenta los programas y eventos de la congregación local, determinará esa parte del registro. Si alguien no vino, que esa persona que está a cargo de esa comisión, poder llamarla, poder estar al pendiente de esta persona. El grupo de oración. Ese grupo de oración especial dice, las luchas de nuestros hermanos son de índole espiritual y es necesario que como líderes conformemos un grupo de oración en el que expongamos de forma reservada y muy madura los casos por los que están pasando los nuevos conversos. Aquí podemos traer incluso ese ministerio de oración que hace parte también allí de la junta, quizás para unirlo, que forme parte de estas personas, de este equipo de trabajo, para orar por esos recién bautizados, para estar pendientes de ellos. Grupos de dependencia. De estos grupos de dependencia, se dice actualmente el mundo afronta muchos problemas de salud pública relacionados con vicios adquiridos por una gran parte de la población. Estas inclinaciones y dependencias de las drogas, el alcohol, el tabaco y bueno, y otros ejemplos, generan una crisis en los nuevos creyentes al ser una lucha muy grande y demandante. Es importante notar también que es de las primeras luchas que enfrentan los recién bautizados en su deseo de obedecer la ley de Dios y cambiar sus vidas. Entonces, son las que vamos a ver quizás que son más frecuentes, lo que tiene que ver con el tabaco, con el alcohol, con las drogas, cómo poder ayudar, entre otras, que la iglesia viene siendo atacada, inclinaciones, homosexualismo, bueno, una cantidad de cosas, pero quizás son parte de ciertas tendencias, de ciertas situaciones por las cuales el nuevo creyente viene a la iglesia y las trae, aunque le entrega la vida al Señor, pero tiene esa lucha como tal y quiere poder salir de ella. Entonces, entre esta está la primera. A ver, espera un momentico. ¿Qué es el consumo del tabaco? Dice niños, aproximadamente 43 millones de niños de 13 a 15 años consumían tabaco en el 2018. Eso es lo que dice la estadística. 14 millones de niñas y 29 millones de niños. Mujeres, dice, el número de mujeres consumidoras de tabaco en el 2018 era de 244 millones. Cada año más de 8 millones de personas mueren a causa del consumo de tabaco, lo que representa aproximadamente la mitad de los consumidores. Más de 7 millones de esas muertes se deben al consumo directo de lo que tiene que ver el tabaco. Y dice, en el mundo, las estadísticas son muy crudas y determinantes. Y según informes de la OMS, los problemas con todas estas sustancias que están en todo el mundo y al alcance de todas las edades son un constante en nuestra sociedad. Entonces, viene algo interesante que es algo que es conocido en nuestra iglesia, ¿sí? Y es por lo menos los 5 días para dejar de fumar, ¿no? Y aquí está algo interesante, dice, teniendo en cuenta estas graves estadísticas, la iglesia cuenta con un modelo de 5 días para poder vencer el vicio del cigarrillo. Sin embargo, debemos recordar que el éxito del plan va sujeto a nuestra capacidad de seguir el proceso al pie de la letra. En palabras cortas, a la voluntad que yo tenga. Y hay un link ahí, dice, en este enlace para descargar el plan para dejar de fumar en 5 días, en donde se detalla o es detallada desde los horarios, menú, así como las sugerencias a poner en práctica. Así que sería bueno que pudiesen tener este link ahí para poder, aquellas que de pronto quieren empezar a llevar esta estrategia, ¿sí?
La segunda es el consumo del alcohol en el mundo. Y se dice en la estadística que se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastornos por consumo de alcohol. La mayor prevalencia entre los hombres y mujeres se registra en la región de Europa. Ahí está el porcentaje del 14,8% y el 3,5%. Y en la región de las Américas del 11,5% y el 5,1%. Más de una cuarta parte, el 27% de los jóvenes de 15 a 19 años son bebedores. Las mayores tasas de consumo de alcohol entre los jóvenes es de 15 a 19 años y corresponde a Europa con el 44%, y en las Américas con el 38% y en el Pacífico con el 38%. Y se dice, según la OMS, dice en un informe publicado hoy, dice en el 2016 murieron más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo del alcohol, lo que representa un 1 de cada 20 muertes. Y la tercera tiene que ver con el consumo de drogas en el mundo. Y dice, muchos hermanos en nuestras iglesias tuvieron problemas de dependencia al alcohol, al tabaco y a las drogas, entre otros. Dice, cada iglesia puede hacer un grupo de ayuda con los hermanos que han vencido este tipo de tentaciones y vicios para que ayuden y aconsejen a los que están pasando por estas pruebas. Por lo menos 4,4 millones de hombres y 1,2 millones de mujeres de América Latina y el Caribe sufren trastornos causados por el consumo de drogas, como dependencia y otros padecimientos en algún momento de su vida. Y dice la señora White, manuscrito 42, la sierva del Señor dice, acercaos a vuestros hermanos, buscadlos, ayudarlos, acérquense a sus corazones como quien se compadece de sus flaquezas. Así podremos lograr victorias que nuestra débil fe no ha imaginado. A los miembros de estas familias debe asignársele algún trabajo que realizar para el bien de las almas. El amor y la confianza mutuos les dará fuerza moral para ser colaboradores con Dios. Así que el consejo de ella, y viene finalmente lo que dice el camino a Cristo, el método de Cristo, una de las cosas para poder alcanzar las personas es acercarse a ellas, la primera, como el que quiere hacerles el bien. Mirar la manera como yo puedo ayudarlas. Y no solo después de que las traiga a la iglesia, como es lo que fallamos como iglesia, después de que entramos, como lo dije ahora, los entramos a la iglesia, se bautizan, los soltamos, los dejamos solos, y es donde ahora empiezan a batallar, empiezan a luchar solitos y por eso en muchas ocasiones declinan, se van, salen de la iglesia. Es ahí poder sostenerlos, poder animarlos, poder buscar la manera de ayudarlos. Para eso hay 15 tips para dejar de consumir, en este caso, bebidas alcohólicas. 15 tips. La primera, debe acudir a un psicólogo. Debe acudir a un psicólogo. Hay algo que lo está motivando quizás a refugiarse al alcohol o a las drogas o al tabaco. Algo lo está llevando a eso. Produce ansiedad y la única manera quizás que ha aprendido o que cree que es la manera de ahogar sus penas o de irse a otro mundo es quizás de una de estas maneras que quizás la vida erróneamente le ha enseñado. Así que una de las primeras cosas que debe hacer o ayudar para una persona que está sufriendo es que pueda acudir a un psicólogo. La segunda, debe admitir que hay un problema en él. La tercera, hacer saber a los conocidos sobre las intenciones. Cuarta, dice, anota por qué lo haces. Nada de alcohol en casa, diario de bebidas, deshazte de quienes te incentiven a beber, de ese tipo de amigos, esas amistades hay que cortarlas. Rehabilitación. Identifica qué te ha llevado a él. Mantente ocupado o ocupada. Aprende a decir no. Participa en un grupo de apoyo. No te rindas. Y prémiate a ti mismo. Bueno, ahí hay un link ahí interesante con respecto a eso. Así que esos 15 tips, en este caso,
para poder dejar de consumir bebidas alcohólicas. Y bien, entonces, dentro de esta estrategia para poder ayudar a los hermanos a que puedan a permanecer, es asignar hermanos de experiencia. A veces, quizás por llenar un cargo, dice, bueno, esto hágale usted y mire a ver cómo se defiende. Qué bueno que nosotros podamos en nuestras iglesias asignar hermanos de experiencia, ¿sí? Que hayan vivido situaciones, que sean personas espirituales, que sean personas que tengan tacto para decir las cosas, que puedan abrir su corazón a esas personas que necesitan esa ayuda y las personas puedan encontrar en este tipo de hermanos ese afecto y ese cariño que tanto necesitan. Dice, para los nuevos conversos es fundamental contar con un hermano de experiencia que los pueda guiar en el camino que han emprendido. Y normalmente se le denomina padrino espiritual. Y aunque en muchas iglesias dicho paso se practica, en muy pocas ocasiones se lleva a cabo la obra de parte del padrino vehemente. Y es por ello por lo que los líderes de la iglesia debemos apersonarnos de este programa e identificar si realmente el recién bautizado está siendo atendido y ayudado por un hermano veterano en la fe. Normalmente cuando la persona se bautiza sí le nombramos. O él dice, a mí me gustaría tal persona, pero qué bueno que esta comisión pueda estar apuntando y pueda estar pendiente de que ese padrino en realidad esté haciendo la tarea por la cual fue escogido, fue llamado o designado por esta persona. Otra de las cosas es que esta comisión pueda velar para que se hagan visitas periódicas. Y se dice que para los nuevos conversos es fundamental recibir visitas periódicas de líderes de la iglesia y de su padrino. Y de esa forma la iglesia tendrá conocimiento de las luchas espirituales que está librando la persona y podrá ayudar de mejor forma a quien lo necesita. Y hay un comentario aquí en rojo que ustedes ven, dice, la visitación es un factor fundamental en la retención del nuevo creyente. Se debe tener un registro de las visitas realizadas y garantizar que éstas puedan ser hechas de forma periódica. Lo otro importante, hay que ayudarle a reforzar temas importantes. Y dentro de estas visitas periódicas se deben tocar asuntos relevantes para las personas y que las puedan ayudar a afrontar de mejor forma los desafíos que tienen por delante. Los temas de fe y obras, justificación por fe, ayuda divina en la tentación son muy importantes para la crisis de que hemos estado hablando en este seminario. Y mire lo que dice la señora Guay en el libro de Evangelismo, la página 253, el párrafo 1. Dice, ¿cuánto mejor sería para la causa si los mensajeros de la verdad educasen fiel y cabalmente a esos conversos con respecto a todos los asuntos esenciales, aunque esto significase menos miembros añadidos a la iglesia por su trabajo? Qué bueno reforzar bien los temas, ¿sí? Poder ampliar bien los temas después de que la persona es bautizada, poder reforzar, tomar quizás cada parte de la fe de Jesús, poder implementar un poco más el estudio con ellos, tocar quizás temitas que no fueron muy claros. Y dice allí ella que es mejor que aunque eso signifique menos miembros añadidos, pero si son poquitos, que sean bien entrenados, que tengan el buen conocimiento y sean bien capacitados y entendidos por la cual fueron llamados al servicio del Señor. Otra de las cosas importantes es las llamadas telefónicas a estas personas. Dice ya que esto permite que el contacto con los nuevos creyentes sea más constante y el hermano pueda sentirse atendido y acogido por su congregación. Los padrinos deberán estar comunicados con sus ahijados durante la semana, invitándolos a los diferentes programas de la iglesia. Qué bonito que el padrino estuviera ahí llamándolo. Ahora viene aquí, ya si de pronto no tengo minutos por WhatsApp, mandarle un mensajito, recordarle, o te espero, dónde te recojo, qué pasó que no viniste hoy, estar pendiente. Dice, por medio incluso de las redes sociales,
podemos compartirle a nuestros amigos una voz de esperanza, sermones y programas que puedan ser de su interés. Es necesario entender que no es correcto llenar de videos y mensajes los chats de nuestros amigos. Con un video o una imagen, cada cierto tiempo es suficiente para apoyarlo por este medio y dejar abiertas las puertas para una mejor recepción del material compartido por el mismo. A veces nosotros llegamos, nos comparten algo y mandamos y enviamos y decimos, ahí estamos enviándole para que, no, es bueno que con un videíto, una imagen, un mensajito, cada cierto tiempo, porque yo no sé a cuánto les pasa que se nos llena de tantas cosas que usted ya ve tanto, usted dice, no te provoca ni abrir, ni siquiera el chat para poder, y sí te llenan de todo esto. Así que todas estas cosas, hermanos, hermanas, sería muy bueno que nosotros pudiésemos implementarlas dentro de nuestra iglesia. Personas dentro de la iglesia, nuevos conversos, poder tener esa lista de esos bautizados, poder tener esa comisión, poder empezar a hacer una estrategia de cómo poder ayudarlos para podernos mantener y sobre todo ayudarlos con este tipo de situaciones, drogas, alcohol, el tabaquismo y entre otras cosas que afectan nuestra iglesia y que podamos ser un aliciente para ellos también y que el Señor pueda utilizarnos a cada uno de nosotros en esta tarea bonita de poder retener a los hermanos. Y concluyo con esto, dice, al ser líderes en esta gran obra debemos ayudar a nuestros hermanos en sus luchas y más si están dando sus primeros pasos. Hemos de verlos como un infante que está aprendiendo de su entorno por medio de su diario vivir. Entonces no podemos dejarlo solo en este duro caminar. Por esto el cielo nos ha encomendado tan hermosa misión de retener y consolidar al nuevo creyente. Así que, hermanos, es una misión que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dejado y qué bueno que en el liderazgo de cada uno de ustedes, en el trabajo con sus iglesias, como esposas de ancianos, como diaconisas, quizás algunas podrían llegar a preguntarse, bueno, pero esto es quizás trabajo para el anciano, para el diácono, o para otros, pero noten cómo la iglesia quiere involucrar no solo a los ancianos, a los diáconos, sino que también a las diaconisas, a las esposas de los ancianos, de que podamos formar un equipo y que podamos luchar para cubrir a estos hermanos nuevos que están llegando a la iglesia, que de una u otra manera se nos están yendo, se nos están escurriendo, por así decirlo, se nos están saliendo, y poder retenerlos, ¿sí? Poder acobijarlos, poder ayudarlos, buscar la manera y de la mejor manera poder implementar este tipo de estrategias en cada una de nuestras iglesias y que con el favor del Señor podamos, hermanas, poder contribuir para este gran propósito de que las personas que están llegando a nuestras iglesias puedan mantenerse. Que Dios me les bendiga, mis hermanas, y que podamos entonces poner esto pronto en práctica en cada una de nuestras iglesias. Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por este interesante seminario. Me viene a la mente el hecho de que en su mayoría las diaconisas y esposas de ancianos presentes son mamitas. Y yo creo que como madres tenemos siempre ese deseo de proteger, de ayudar, de influenciar de forma positiva a los más pequeños que están a nuestro alrededor. Y de igual forma, tengámoslo presente con los nuevos creyentes que necesitan de ese apoyo, necesitan de nuestras palabras, necesitan de nuestras oraciones intercesoras. Me pareció muy importante, pastor, lo que usted mencionó acerca de esa frase, visitas periódicas. Sabe que después de la pandemia se perdió mucho ese contacto, pero después decía, de forma telefónica, vía WhatsApp, hay muchas maneras de poder apoyar y acompañar a los nuevos creyentes y creo que es una labor, como lo mencionó el pastor, en la que nosotras las damas podemos aportar mucho a ese ministerio de los ancianos, de los caballeros líderes en nuestra iglesia. Nosotras como damas tenemos mucho que aportar porque el Señor nos ha dado grandes talentos y de verdad que este seminario ha sido muy importante, pastor. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un seminario más esta noche. ¿Y el dinero qué? ¿Será que hay cosas que necesitamos aprender, que necesitamos reforzar en torno a las finanzas, en torno al dinero que recibimos por parte de nuestro Dios? ¿Cierto que sí?
Así que a continuación queremos invitar a la jefe Lady, la hermana Lady López, jefe de enfermería. Esta tarde nos acompaña, esta noche nos acompaña con este segundo seminario. ¿Y el dinero qué? Vamos a aprender mucho más acerca de la importancia de cuidar el recurso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que invitamos a la jefe, hermanita Lady, por favor, active su micrófono y su cámara y estamos dispuestas a escucharles esta noche. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos al punto, pero quiero iniciar con una oración, así que cerremos nuestros ojos. Amado Padre, Señor, que estás en los cielos en esta hora, nos rendimos ante ti y pedimos la unción del Espíritu Santo. Señor, quiero ser tu sierva y que seas tú quien dirija mis palabras para esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar, definitivamente los nuevos creyentes tienen muchísimos cambios y uno de ellos, bueno, hoy voy a tocar dos tópicos que es el guardar el sábado y el devolver el diezmo a Dios. Son dos temas álgidos, son dos temas que generan mucho conflicto y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a analizar todos los desafíos económicos que generan estos dos tópicos de la iglesia, de nuestra creencia, que pueden desanimar al nuevo creyente y que inclusive puede generar su ausentismo y puede generar que definitivamente hemos visto que muchas personas van años a la iglesia y se bautizan y no vuelven. Entonces vamos a mirar las causas, qué es lo que sucede y quizás las herramientas que nosotros tenemos para poder apoyarlos en este nuevo camino que ellos van a emprender. Yo voy a empezar con mi testimonio personal. Quizás muchas personas son adventistas de nacimiento, entonces es un poco diferente cuando tú toda la vida desde pequeño llevas un camino, has guardado el sábado, has dado tu diezmo, porque eso es lo que te han enseñado, y aunque no quiere decir que no hayas tenido algún problema en alguno de estos dos tópicos, es diferente cuando, por ejemplo, yo conocí el Evangelio a los 18 años, entonces llevaba 18 años con un estilo de vida y de repente me cambia el mundo. Porque hermanos, eso es lo que pasa con el nuevo creyente. Le cambia el mundo, cambian muchísimas cosas y eso es lo que nosotros debemos entender. Y como yo ya pasé por eso, pues entonces quizás yo puedo decirles que soy un poco más empática porque yo sufrí esos cambios. Por ejemplo, yo tuve que enfrentarme a los profesores de la universidad, yo estaba estudiando enfermería y de repente me tocó ya no ir a clase los sábados, mirar estrategias de cómo hacer entonces para esa clase, no, me enfrenté también a mi familia, o sea, lo que mi familia me enseñó, lo que mi madre me enseñó de otra religión, decirle, no madre, lo que usted me enseñó ya no lo voy a seguir, o sea, aprendí algo nuevo y voy a tomar otro camino. Eso no es fácil, esos cambios no son fáciles. Entonces, voy a empezar con un versículo que está en 1 Pedro 2:2. Ese versículo dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si nosotros nos ponemos a mirar el contexto de este versículo, es supremamente diferente a como yo lo voy a enfocar. El contexto de este versículo, el número 1 dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias, desead como niños ser recién nacidos. El contexto de este versículo dice, deje sus malos caminos y vuelva a ser el bebé que requiere la leche materna espiritual. Pero en esta noche yo quiero que nosotros lo veamos desde otro punto de vista. Quiero que veamos a los nuevos creyentes como bebés recién nacidos, como esos bebecitos que apenas están probando la leche materna, la leche espiritual no adulterada. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esa manera, ¿qué podemos concluir? Pues que estos bebecitos necesitan de un padre. Y en este caso, pues nosotros seríamos sus padrinos, ¿no? De verlos desde ese punto de vista, de decir, o sea, apenas están creciendo, apenas están aprendiendo a caminar, apenas están aprendiendo de la fe, entonces necesita un padre que los guíe y que los apoye en este proceso y en este cambio que le generan su estilo de vida. Entonces,
uno de tantos desafíos que se enfrentan, uno de los más importantes es el guardar el sábado y el devolver los diezmos a Dios. Entonces vamos a hablar de guardar el sábado. Definitivamente se enfrentan muchos cambios. Dependiendo del rol, de la edad en que esté cada persona, pues se generan cambios, como les conté, por ejemplo, en mi testimonio en la universidad, en mi caso con mi familia, todavía sigo yo siendo la única adventista aquí de la casa, todavía me tocan ciertas luchas, quizás a otras personas las luchas son diferentes, las luchas son con el trabajo, ¿cierto? Entonces ahora tienen que enfrentarse a su jefe, tienen que enfrentarse a cambios de horario, tienen que enfrentarse ahora a guardar un día de reposo que para ellos era un día normal, porque si bien nosotros vemos, independientemente de la denominación, los que guardan el domingo, pues no lo guardan con la misma santidad nuestra, simplemente pues van a la iglesia y eso pues es una forma de guardar su domingo, pero la santidad de nosotros en cuanto al sábado, en cuanto a la hora de inicio, a la hora de finalización, es totalmente diferente y es algo que es difícil cambiar cuando tú llevas tantos años haciendo una cosa y de repente enfrentarte al mundo con una cosa totalmente diferente. Y en el caso de devolver los diezmos a Dios, entonces también es un tema súper álido porque las finanzas, si bien no debemos amar el dinero, pues también es un tópico supremamente importante para nuestra sobrevivencia. Y cuando nosotros llevamos también mucho tiempo utilizando el 100% de nuestros recursos para nuestro beneficio, y muchas veces ese 100% ni siquiera alcanza para lo que yo necesito, porque en muchas oportunidades se presenta eso en algunas familias. Ahora imagínese decirle toda una persona de ese 100% que no te alcanza, saca el 10% para devolverle a Dios y vive con el 90%. O sea, eso en la mente, por lógica, uno dice, no, o sea, imposible, no sé cómo voy a hacer. Y eso sin hablar del porcentaje de la ofrenda, que es un porcentaje que también debe ser generoso para el Señor. Entonces, definitivamente, estos dos desafíos son dos desafíos muy grandes que generan muchos cambios en el estilo de vida. Y el nuevo creyente debe entender estos cambios y nosotros como amigos, como padrinos, como hermanos de iglesia, también debemos entender que lo que está viviendo la otra persona es un gran esfuerzo, que se está esforzando y que está teniendo cambios en su vida y que nosotros debemos estar ahí para apoyarles y no dejarlos a la deriva, simplemente exigiéndoles, bueno, ya se bautizó y exigiéndoles ser fieles, porque a veces no es tan fácil tomar ciertas decisiones y a veces quizás nos tomamos a veces en la posición de juzgar, de que no, mire, pero ese se acaba de bautizar y mire ya lo que está haciendo. Pero no nos ponemos quizás a detallar y a mirar lo que está detrás del contexto de la persona que tiene que enfrentar un montón de cosas que uno ni siquiera se le pasan por la cabeza. Con respecto al sábado, nosotros ya tenemos experiencia, independientemente de los años que llevemos, nosotros tenemos experiencia en el camino del Señor. Tenemos experiencia por testimonios de hermanos, por testimonios propios. Tenemos experiencia de cómo se ha fortalecido nuestra fe a través de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y, por ejemplo, yo soy un fiel testimonio de cómo mi vida ha cambiado después de entregarme al Señor. Porque definitivamente nosotros, voy a hacer acá un pequeño paréntesis, podemos mirar el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado allá por Juan el Bautista, inmediatamente fue bautizado, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado. Entonces, para nadie es un secreto que cada vez que una persona se bautiza, pues el enemigo se coloca como un león rugiente y empieza a crear tentaciones para que el creyente piense o sienta que fue una decisión errónea la que tomó, y si le pasó a Jesús, entonces también nos va a pasar a nosotros, pero también tenemos el maravilloso ejemplo de Jesús de cómo vencer la tentación. Entonces yo he sacado, en vista de la experiencia que nosotros tenemos en la iglesia y del caminar con Cristo, yo he sacado 4 punticos de apoyo. El primero es el apoyo espiritual, ¿cierto? Entonces, yo pienso que primeramente Dios en todo momento, en todo lugar,
Entonces, lo primero que debemos hacer con esa persona es darle un apoyo espiritual. Y vuelvo y retomo el versículo de 1 de Pedro 2:2, desde el contexto que lo vamos a ver en esta noche, que es de verlos como bebés recién nacidos, pues ellos apenas están aprendiendo la palabra de Dios, si bien quizás han recibido ciertos estudios o han sido personas que han frecuentado la iglesia, pues quizás es diferente cuando realmente se entrega la vida a Cristo y tú haces cambios en tu vida, es diferente y tenemos que apoyarlos con versículos, con testimonios y reiterarles y afirmarles en la fe y decirles que la decisión que tomaron, aunque quizás a veces parezca que quizás ha sido un poquito conflictiva, realmente es la mejor decisión que han tomado en su vida. Entonces, la Biblia tiene muchísimos versículos que nosotros nos respaldan para poder animarlos y para poder fortalecernos en la fe. De todos los versículos que hay, yo encontré el Salmo 103, 17 y 18, que dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Entonces, este solamente es uno de los muchos, porque encontré bastantes, pero solamente cito este, y hay para decirles a ellos que lo que hicieron fue un pacto con el Señor, reiterarles que el Señor es un Dios fiel, es un Dios misericordioso, y ahí es que ellos empiezan como bebés a caminar en ese camino de la fe y en ese camino del Señor. Entonces, primero, el apoyo espiritual. El segundo apoyo es el apoyo emocional. Sin duda alguna, cuando nosotros tenemos estos cambios en nuestra vida, y lo digo por experiencia propia, vienen muchos sentimientos a nosotros que a veces no lo imaginamos. Por ejemplo, el sentimiento de miedo de perder el trabajo, quizás de enfrentarse al esposo, en el caso que sea una familia, quizás en mi caso de enfrentarme a mis padres, a mis hermanos, miedo al rechazo, miedo a la burla, quizás de los compañeros de la universidad o los del trabajo que toda la vida han visto quizás algo en mí, ahora entonces lo tildan como el aburrido, el diferente, miedo al rechazo también porque quizás el sábado era el grupo de los amigos, no sé, de jugar fútbol o de onces o algo así, y entonces ahora tú te vas a sentir excluida de ese grupo porque ahora tú tienes que serle fiel al Señor y guardarle el sábado. Entonces esos cambios no son fáciles y vienen muchos sentimientos, inclusive de ansiedad, por lo que va a tener que enfrentar en sus distintas facetas de la vida. Entonces nosotros también tenemos que ser un apoyo emocional para ellos, para todos esos sentimientos que vienen a su mente y a su corazón. El número 3 es el apoyo económico. Sin duda alguna, hay cambios tan drásticos como perder un trabajo, que generan obviamente una necesidad. Imagínate un padre de familia que sostiene su hogar y tener que enfrentarse al jefe y decirle, lo siento, tú no trabajas el sábado, no te puedo tener aquí en la empresa, y esa persona en medio de su crecimiento espiritual y bebiendo su leche materna decide hacerlo, se queda sin su trabajo, inclusive pueden tener necesidades económicas y nosotros también debemos estar para eso. Y la iglesia, o sea, no, nosotros también en la iglesia tenemos un apoyo muy grande en todas estas facetas, tanto espiritual, emocional, económico y en la última que vamos a ver, para que también nos apoyen y apoyen a estas personas y que ellos se sientan amados y sientan que de verdad tienen una persona que los está ayudando. Y el número 4, el último que enumeré acá, es el apoyo con asesorías legales, porque sin duda alguna hay momentos en que se necesita ese apoyo y hay muchas personas que no lo saben, por ejemplo, que quizás se puede presentar una carta, no saben que hay una ley que nos acobija, un decreto que nos dice que nosotros tenemos el derecho fundamental a la libertad religiosa. Las personas no lo saben, entonces muy respetuosamente uno puede pasarle una carta al decano de la universidad, a su profesor, pues para que también no sean violados sus derechos fundamentales. Y yo quiero pedirle a Dani, por favor, que me ayude a compartir un ejemplo de una carta
en el caso que nosotros algún día tengamos un caso así, ¿no? Tengamos nosotros la oportunidad de tener, mire, por ejemplo, en esta carta es un ejemplo que de ahí está con ay, se me olvidó el membrete de la Iglesia Adventista, dice: por medio de la presente y solicito respetuosamente a usted me excuse las actividades tutorial, y bueno, y ahí empieza a explicar el contexto, y en medio de todo dice, ahí en la mitad del párrafo, el decreto 354 de 1998 declara que los alumnos fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que cursen estudios en centros de enseñanza públicos y privados siempre que media acuerdo entre las partes estarán dispensados de las asistencias a clase y de la celebración de exámenes desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado a petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad, amparado en ellos, pero que en mi caso esta actividad de refuerzo sea cambiada a un día que no coincida con el sábado que guardo por convicción religiosa individual. Gracias, Dani. Entonces, mira que tenemos herramientas que nosotros le podemos ofrecer, aparte les podemos enseñar, de las cuales ellos se pueden tomar para poder pues ayudarse a que este camino sea un poquito, y este cambio sea un poquito más ligero. Bueno, eso en el caso, digamos, de que sean trabajadores dependientes, pero ahora vamos a hablar de los trabajadores independientes. Y a veces uno ve, no, el trabajador independiente, súper fácil, ¿cierto? Porque es que el trabajador independiente maneja su tiempo, maneja su espacio, él es prácticamente el que manda, entonces fácilmente decide, pues no voy el sábado a trabajar. Pero resulta que a veces el trabajador independiente tiene una lucha más grande porque ya no lucha con su jefe, sino lucha contra sí mismo. Y esa es una de las luchas más fuertes que nosotros tenemos, es la lucha conmigo mismo, la lucha al negarme a mí mismo, a ser obediente al Señor, a cumplir fielmente con lo que estoy aprendiendo, con la luz que se me ha revelado, y a veces eso se hace un poco más difícil, la lucha consigo mismo. Entonces vamos a suponer que soy un trabajador independiente, que tengo un negocio, no sé, un negocio en San Andresito, pongámosle venta de celulares o un negocio de comida o algo así. Y yo creo que no es un secreto para nadie que el sábado es el día que más se vende. Es el día que la gente, el trabajo independiente más factura. Y entonces resulta que el día que más se vende, tú tienes que cerrar para serle fiel al Señor. Y entonces se van a bajar tus ingresos y aparte de eso tienes el riesgo de perder clientes. Entonces mira el contexto que uno a veces no se da cuenta y a veces termina siendo hasta un poco más difícil ser trabajador independiente. Y ahora vamos a colocar otro trabajador independiente que quizás sea el dueño de una empresa grande que tenga muchos trabajadores, su nómina, bueno, no tan grande, pero su nómina sea grande, pongámosle 200 empleados, ajuste todo, dígales que ya no van a trabajar el sábado, ajuste horario si es necesario, ajuste sueldo si es necesario. Todos esos cambios generan estrés, generan miedo, los sentimientos que ya hemos hablado, y no es fácil, hermanos, no es fácil todos estos cambios, y cada quien lleva su lucha, cada quien lleva su cruz, y eso es lo que nosotros no sabemos cuál es el inconveniente y el problema y la lucha que está llevando detrás cada creyente. Y definitivamente en la iglesia también tenemos muchos empresarios que nos pueden apoyar, inclusive se me viene a la mente los testimonios, muchos testimonios que nosotros a veces vemos en los videos de Proba y Bet, que nos muestran también de cómo, sí, que yo decidí ser fiel al Señor y mi empresa prosperó. Entonces también tenemos quizás muchos empresarios en la iglesia que han pasado por lo mismo, que hicieron modificaciones y que pueden ser un apoyo para esas personas, para guiarlos en cómo sería de pronto la mejor manera de hacerlo. Están los trabajos ilícitos, que ahí sí, pues, definitivamente hay que mostrarles y persistir en la palabra de Dios, en la fidelidad, en la obediencia, en la ley y en la gran responsabilidad que ha tomado la persona, pues, ante el Señor y ante la salvación, ¿no? Y existe la persona que se bautiza sin trabajo. Entonces, aquella persona que llega, está sin trabajo, están pasando ya por una situación difícil y entrega su vida al Señor. Y si bien nosotros
a veces miramos que al bautizarse una persona, por lo general empieza un conflicto, porque eso es lo que más estadísticamente se ve, pues tampoco nos podemos encasillar del todo en eso y pensar que entonces todo es malo, porque el Señor obviamente también es un Señor de bendición, y en este caso volvemos a lo mismo. La iglesia es una iglesia grande, en la cual tenemos mucho apoyo y tenemos que ser muchas personas que inclusive pueden ser bendición para esta persona, y pues después del bautismo puede conseguir trabajo por medio de un hermano de la iglesia, por medio de la iglesia. Entonces, no del todo es tan malo, y el Señor es un Señor de bendición. Eso con respecto al sábado, y vamos a hablar ahora con respecto al diezmo. También complicadísimo, o sea, de verdad que sabemos los índices de desempleo del país, de la ciudad, quizás para algunos quizás es un poco más fácil, para otros no, pero definitivamente siempre hay una lucha con el dinero independientemente del monto en que se gana, porque uno por lo general gasta inclusive más de lo que gana, ¿no? Así es nuestro estilo de vida. Pero nosotros también tenemos experiencia en esto y podemos enseñarles a administrar el dinero de una manera sabia. Nosotros como familia muchas veces tuvimos la oportunidad de ser una asesoría o ser una guía para otras familias que estaban pasando por procesos económicos difíciles, que no me alcanza, y es cuestión de enseñarles y decirles, bueno, vamos a evaluar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, y definitivamente, hermanos, uno se da cuenta que muchas veces, a nosotros obviamente también nos ha pasado, que es falta de sabiduría en administrar el dinero. Cuando tú ves los gastos, los ingresos y ves los egresos, te das cuenta que definitivamente utilizas mucho dinero en cosas que a veces no son necesarias, sino son vanidad, como dice Eclesiastés, o hay cosas que sí se pueden reducir, como planes de celular, planes de internet en casa. Hay cosas que se pueden ajustar y que no va a pasar nada. O sea, se pueden ajustar, se pueden reducir, y no se va a acabar el mundo ni la familia por eso, pero sí es una manera sabia de administrar el dinero, y obviamente también en la Biblia encontramos muchos consejos sobre sabiduría para administrar el dinero. Entonces tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes, tenemos que explicarles con ejemplos. Por ejemplo, nosotros utilizábamos una tabla de Excel donde teníamos escrito todos nuestros gastos fijos, cómo iban los egresos, y ustedes saben que en la tabla de Excel hay maneras para que si tú cambias un número acá, entonces cambia el resultado acá, y entonces era una manera de nosotros llevar el control de nuestros gastos mensuales y ser uno medido, ¿no? En cuánto hace falta, mire, esto está en rojo, estrategias para, bueno, ¿qué vamos a hacer para suplir este percance? Porque obviamente en el mes también existen imprevistos que no están en nuestros planes, pero todo eso debe ser controlado y también, obviamente, bajo la dirección divina. Entonces tenemos que explicarles también con ejemplos, y definitivamente tenemos que testificarles. Yo creo, hermanos, que todos nosotros tenemos un testimonio sobre el diezmo. Todos nosotros tenemos mucho que contar de las maravillas que el Señor ha hecho. De, es inentendible, explicable, como por ejemplo nosotros vivimos con el 80%, y con el 80% vivimos, y a veces tú miras los ingresos y uno mira los gastos y dice, ¿de dónde salió para pagar todo lo que salió este mes? Pero entonces ahí viene también el fortalecimiento de la fe para el nuevo creyente, y decirle, mire, las cosas de Dios son inexplicables. Cuando tú le eres fiel a Dios, el Señor responde a su manera, a su voluntad, y muchas veces responde de maneras que uno no puede entender. Y eso a veces parece como la lección que uno le cuenta a los niños de Jesús cuando multiplicó los peces y los panes, y resulta que repartían panes, repartían peces, y la canasta no se va, o lo de la vasija de la viuda de Sarepta, que sacaba harina y seguía haciendo, y la harina no se acababa y el aceite no se acababa. Algo similar a veces nos sucede a nosotros, que uno saca, no, que salió esto, pague aquí, que tocó cambiar las llantas del carro, hoy saque y ponga. Y cuando tú te das cuenta, sacaste un montón y no te diste ni siquiera cuenta de dónde. ¿Pero por qué? Porque tú primero fuiste fiel al Señor,
y en lo que te quedó, el Señor a su manera, con gran bendición, lo multiplicó. Entonces todos tenemos un testimonio y el testimonio es una de las mejores maneras que nosotros tenemos para predicar, para fortalecer la fe y para animar a una persona que está pasando por una dificultad de esa índole en el caso del diezmo. Y obviamente tenemos que dejarle muy claro a través de un escrito está la promesa del diezmo, porque el diezmo tiene su promesa. El Señor dice, trae los diezmos al alfolí, yo abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré con gran bendición. Entonces tenemos que decirle al nuevo creyente que se aferra a esas promesas y que empiece a caminar con Cristo para que él también pueda empezar a vivir esa experiencia de fe. Entonces, definitivamente todos estos cambios, hermanos, no es fácil. Yo los invito a que cada vez que nosotros miremos a una persona recién bautizada, nos imaginemos la cantidad de conflictos o cambios o decisiones que tienen que tomar y cosas que hay detrás de cada persona que nosotros ni nos imaginamos, y sí muchas veces inclusive somos piedra de tropiezo, lastimosamente, para que esa almita que logró tomar esa decisión de entregar la vida al Señor permanezca o no en la fe. Ya para concluir, entonces les voy a leer acá un parrafito. La parte financiera es muy importante en todas las familias sin interesar su condición laboral, estrato social o lugar de residencia. Debido a ello, estamos llamados como iglesia a ayudar a los nuevos creyentes en estos momentos tan decisivos. Han tomado la decisión de seguir a nuestro Salvador, han tomado la mejor decisión de su vida y nosotros debemos ser su apoyo. Es nuestro deber acompañarlos sabiendo lo difícil que es. Entonces, que esta noche hayamos podido aprender a mirar los conflictos que se generan detrás de una decisión tan importante, aprender a mirar a nuestros hermanos con empatía y a definitivamente ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, y es colaboradores de su causa para que muchas almas pues después de que se bauticen, permanezcan en sus caminos y lleguen a perseverar hasta el fin para ser salvos. Amén. Muchas gracias, hermana Lady. Qué interesante seminario. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Me gusta en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Qué importante, hermanos, saber que en medio de esas tentaciones, de esas pruebas que todos enfrentamos, tenemos un Dios que es fiel, que cumple sus promesas y dice que no dejará desamparado a sus hijos. Los hijos fieles que decidan permanecer de parte de la verdad y de parte de los principios, el Señor va a recompensarlos. De eso estamos seguros, y es importante que nosotros, no solo con nuestras palabras, sino que también por medio de nuestro testimonio podamos apoyar al nuevo creyente y podamos ser una bendición para cada uno de ellos. Así que, mis queridas hermanas, gracias por estar atentas a los seminarios de esta noche, 2 seminarios muy interesantes, y rápidamente a continuación vamos a hacer unas preguntas, y la hermana que desee participar puede levantar la mano y darnos una respuesta corta a la pregunta. Hermanas, es importante que ustedes le informen a la esposa del pastor de su distrito que ustedes estuvieron presentes el día de hoy para que ella pueda llevar el registro de asistencia de esta segunda noche de seminarios. Así que la primera pregunta, así que si alguna hermana quiere apoyarnos, puede abrir su micrófono para responder. Después del bautismo, ¿cuál es el desafío que debe afrontar el nuevo creyente? Así en cortas palabras, ¿cuál cree usted que es ese desafío que el nuevo creyente debe afrontar? A ver, ¿quién se anima? Muy bien, tengo 2 hermanitas que levantaron la mano. Puede ser la hermana Laura, la hermana Azucena. ¿Pueden por favor activar su micrófono?
Muy bien, tengo por aquí. A ver, ¿qué hermana quiere responder esta pregunta? ¿Quién tiene su micrófono activo? Recordemos, hermanos, que cuando un nuevo creyente eh, decide dar este paso de fe, tiene desafíos grandes, y lo mencionó el pastor y también lo mencionó la hermana Lady. ¿Alguien quiere apoyarnos con esa pregunta? Todo eso que aprendió, a ver, tengo hermanas que me levantan la mano, pero necesito que activen el micrófono para poder escucharlo. A ver, a ver, a ver. Ok. ¿Listo? Ya, hermana. Oh, muy bien, les escucho. Hermanita, cuéntenos. Hermana, las primeras cosas que se enfrenta un nuevo cristiano, dice que tiene que, por ejemplo, si ya es adulto, pues porque los que nacieron en la iglesia tienen ya más conocimientos, entonces es al devolver los diezmos, enfrentarse con los amigos, porque ya no va a poder asistir a las mismas reuniones que asistía antes, a la crítica, a la presión de grupo. Son cosas muy, muy difíciles, sobre todo pues para los nuevos conversos, porque para los que ya somos adventistas desde pequeños, pues también es difícil, pero es mucho más difícil para los nuevos conversos. Ok, hermana, muchas gracias. Saben que ese proceso que se hizo cuando les estuvimos dando la fe de Jesús, los principios, la doctrina que le hablamos, que le mostramos, la verdad que le mostramos por medio de la palabra de Dios. Ahora cuando él acepta unirse a la fe, ahora él con la ayuda de Dios va a interiorizar esos principios y va a hacerlos parte de su rutina, parte de sus hábitos, parte de su estilo de vida. Y lo que usted menciona, esos ejemplos prácticos, no es fácil, pero sabemos que de la mano de Dios todo es posible, porque hasta nuestros gustos cambian. Y qué bonito, hermanos, es que nosotros estemos allí acompañando a esos nuevos creyentes en ese proceso de fortalecer su fe y de convertir como parte de su vida, de su estilo de vida, esos principios que ha aprendido ahora al pertenecer a nuestra iglesia. Muy bien, la segunda pregunta, ¿por qué la visitación es un factor fundamental en la retención del nuevo creyente? ¿Creen ustedes, hermanas, que es importante la visitación? A ver, alguna hermanita que active su micrófono y me cuente rápidamente por qué cree que es fundamental. Buenas noches, hermana. Hola, hermanita. Bienvenida, cuéntame. Sí. Te escuchamos. ¿Por qué crees que la visitación es fundamental para la retención del nuevo creyente? La visitación es fundamental para el nuevo creyente porque él se va a sentir que de verdad está como en una familia, en la iglesia, que todos lo aprecian, que lo hacen sentir como si fueras parte de la familia y lo hacen sentir seguro en lo que él está, no se va a sentir solo. Se va a sentir animado y eso es muy importante, darles ese apoyo, no dejarlos solitos, porque es que se bautizan y ya se bautizaron ya y se dejan solos. No, hay que hacerles el seguimiento, hay que preguntarles, si no van a la iglesia, hay que preguntar por qué no fueron, darles una llamadita, escribirles por el WhatsApp, si tenemos el WhatsApp de ellos, preguntarles, estarlos animando cada día, porque ellos fácilmente se pueden estar desanimando. Así es, hermana. Muchas gracias por su aporte. Qué importante, hermanos, es identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las luchas que está teniendo el nuevo creyente. Pero si yo no lo visito, si yo no lo llamo, si yo no tengo un contacto cercano, ¿cierto? Si no estoy allí como pendiente de él, difícilmente voy a poder ayudarlo, ¿cierto? Con palabras de ánimo, con una promesa, con una oración intercesora. O sea, si no estoy allí pendiente de él, pues difícilmente voy a identificar qué necesita, ¿cierto? Por eso, hermanos, es importante que nosotros involucremos a los nuevos creyentes en los grupos pequeños, porque a veces en la clase de escuela sabática, pues el tiempo es corto y pues hay muchos hermanos y de pronto no se puede uno
demorar en preguntar cómo está cada uno de los hermanos que pertenecen a la clase. Pero cuando ese nuevo creyente va al grupo pequeño, podemos conversar, podemos conocer un poco más de su experiencia y poder de pronto brindar un consejo, brindar una ayuda. Así que, hermanas, es muy importante que nosotras hagamos planes de tener en nuestro itinerario de la semana un espacio para llamar, para estar pendiente de ese recién nacido espiritual que necesita también de nuestro apoyo. Muy bien, tenemos una tercera pregunta rápidamente del segundo seminario. En las crisis económicas que algunos recién bautizados pueden estar sufriendo como miembros adventistas consolidados, que hemos crecido, que tenemos experiencia, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad para ayudar a ese nuevo creyente que está teniendo esa crisis económica? Pues, hermana, buenas noches. Yo creo que para poder ayudar, bueno, primeramente tiene que uno visitarlo, ¿no? Y ser un poquito como chismosito y mirar a ver más o menos en qué condiciones está, porque uno después de que se bautiza, la situación económica también le cambia a uno. Entonces ahí estar mirando qué le puede hacer falta a la persona que está recién bautizada. Ok, hermana, gracias. Sí, para algunos nuevos creyentes que deben cambiar su actividad de trabajo, ¿cierto? Quedan en un momento en el que de pronto no tienen algo fijo, de pronto pierden, hasta de pronto pierden el trabajo o están por allí pasando apenas hojas de vida. Y qué bonito sería, hermanos, si en nuestra iglesia hay empresarios, de pronto hay algún proyecto de emprendimiento que se esté desarrollando, qué bonito sería que nosotros podamos estar pendientes de esos nuevos creyentes que de pronto no tienen una situación financiera definida, estable. Qué bonito es que nosotros como hermanos en la fe, no solo oremos por él, sino que podamos ir un poquitico más allá. Y si está en nuestras manos poder brindarle una ayuda financiera o un consejo, una orientación, llevarlo donde personas que sí puedan ayudarle, entonces de verdad que podamos hacerlo. Es una labor que el Señor nos ha encomendado también. Y como última pregunta de esta noche, ¿de qué manera podemos enseñar al nuevo creyente a diezmar fielmente? ¿De qué manera podemos hacerlo así como de pronto dos consejitos prácticos? A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿quién se anima? Pueden habilitar su micrófono. Bueno, les doy uno. Van pensando en el otro. Buenas Ya noches, se animó. hermano. Listo, muy bien. Cuéntenos, hermanita, ¿de qué manera podemos enseñarle? Primero que todo, pues dándole estudios bíblicos por medio de la palabra, enseñándole de qué manera se puede diezmar y enseñándole a que si nosotros llevamos esos diezmos a la iglesia vamos a recibir bendición. Y la otra manera a través de nuestro testimonio. Si nosotros, digamos, la personita que hasta ahora está empezando, que le hemos dado por lo menos el estudio bíblico, le podemos decir que si llevamos ese diezmo que dice en la palabra, nosotros vamos a recibir más bendición, vamos a ver mejores resultados en nuestra vida financiera. Y así ellos pueden ver, pero más que todo, hermanas, sobre todo a través de la palabra y el testimonio de nosotros, que ya de pronto tenemos tiempo de estar en el Evangelio y ya tenemos, como se dice, la experiencia de todas esas bendiciones que hemos recibido. Así es, hermana, muchas gracias. Saben, hermanas, que en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Y saben que Dios nos ha pedido que seamos buenos mayordomos, que administremos sabiamente los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Y si nosotros nos tomamos ese trabajo de enseñarle al nuevo creyente desde un presupuesto familiar sencillo, mira, ¿cuánto te estás ganando? Ven, hagamos un listadito, así como lo mencionó la hermana Lady. Mira, miremos cuáles son tus gastos, miremos las prioridades y ten presente siempre a Dios. Mira, Dios es el dador de todo lo que poseemos y Dios merece nuestra
nuestra adoración. Dios va a recibir la honra y la gloria cuando tú depositas los diezmos. Pero ¿cómo es eso y cómo lo saco si no me alcanzan? Hermanos, el amor al Señor, la fe, el estudio de la palabra, pero mostrémosle con números, ayudémosle, enseñémosle. Mira, algunas personas no les alcanza lo que ganan y no necesariamente porque definitivamente tienen mucho caso, sino porque no lo saben administrar. O sea, por ahí podemos iniciar cuando nosotros le enseñamos a los hermanos esos pequeños tips de administración, de ser buenos mayordomos, explicándoles que siempre como prioridad va a estar el Señor en nuestra vida, no solo con nuestros recursos financieros, con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Dios debe ser primordial, debe estar allí en primer lugar. Y por eso cuando yo recibo de lo que el Señor me da, yo le entrego. Así que, mis queridas hermanas, de verdad agradecemos su presencia esta noche. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una feliz y bendecida noche. Así que nos vemos mañana con el favor de Dios para continuar con esta hermosa certificación. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano. Igualmente. Feliz noche. Amén, hermanita. Que tenga una buena noche. Dios le Dios les bendiga. bendiga. Muchas gracias. Gracias. Amén. 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 Descansen. Feliz noche, bendiciones para Feliz todos. noche. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, gracias. Feliz noche, mis hermanas. Voy a cerrar. Bendiciones para todos. Bueno, que tenga una feliz noche, pastor. Gracias. Lo mismo. Buenas noches para todos los hermanos. Buenas noches para todos, hermanos. Gracias. Buenas noches, pastor, y gracias. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Gracias.